Días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Cristian Guadalupe Pablo Martínez, soy estudiante de ITES en San Felipe, Guanajuato, y en esta ocasión les hablaré sobre las tablas de frecuencia. Tablas de frecuencia. La distribución de frecuencia o tabla de frecuencia es la organización en forma de tabla de datos estadísticos asignados a cada uno de su frecuencia correspondiente. Una tabla de frecuencias lo podemos tomar como las edades de unos niños, podemos tomarlos, y aquí vemos que tenemos las edades 12, 11, 15, 14 años. Para hacer esta tabla de frecuencia recurrimos a lo que es realizar una tabla con nuestras frecuencias que nos tome los datos de cada uno. Por ejemplo, aquí en F va a ser los datos acumulados que tenemos. ¿Cuántos niños de 2 años, de 10 años tenemos? Buscamos aquí en esta tabla, tenemos 1, aquí tenemos 2, y aparentemente son todos, ponemos que son 2, y así sucesivamente. En nuestra tablita vamos a ir buscando todos los datos que tenemos de las edades. De 11 tenemos es 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 datos. De 12 tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos. De 12 son 12. Frecuencia de 13 tenemos, es 1, 2, 3, 4, 5 datos. De 14 tenemos que es 1, 2 datos nada más. Y de 15 tenemos que serían 1, 2, 3 y 4 datos. ¿Qué tenemos aquí? Frecuencia relacionada. ¿Cómo se calcula? Perdón, me brinqué un paso. Al final de esto tenemos que sumar el total de datos, que es 2 más 5, 7, más 12, más 5, más 2, más 4, 30. Coincidimos con los datos que tenemos en total aquí agrupados. Y ahora sí, proseguimos lo que es la frecuencia relacionada. ¿Cómo se calcula? Para esto, la calculación, tenemos nuestra fórmula, que es F sobre N. ¿Qué es F y qué es N? F son los datos que tenemos aquí, como indica, y N es el número de datos que tenemos aquí, que es total. Para calcularlo va a ser 30 entre 2, que nos va a dar, 2 entre 30, que nos va a dar el total de 0.06 periódico. Y para no apuntarlo todo, lo que podemos hacer es reducir los términos y apuntar solamente uno por uno. Luego 30 entre 5 nos va a dar 0.166. 2 entre 30 nos va a dar 0.4. 5 entre 30, 0.16, como aquí arriba lo teníamos ya. 66. 2 entre 30, 0.06, y 4 entre 30, 0.13. El porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Para calcular el porcentaje tenemos que multiplicar nuestra frecuencia por 100. ¿Por qué por 100? Es la cantidad absoluta que se hace la multiplicación. ¿Y cuánto nos da 0.06 por 100? Nos va a dar 6.6. 0.16 por 100 nos va a dar 16.6. 0.4 por 6 nos va a dar 40. 0. Aquí ya tenemos que es 16.6. 0.06 por 100 nos va a dar 6.6. 0.13 por 100, 13.3. Aquí lo que se debe de hacer en general es sumar todas estas cantidades, y en total nos debe de dar 1. ¿Por qué 1? Es para darnos la idea de que va una entera en porcentaje. Pero aquí, como no sumamos todas las frecuencias de lo que es los decimales, nos va a variar por una que otra decimal. Por eso, si es aproximadamente de un 0.03 decimales, está bien, no importa. Lo que hicimos es reducir las decimales y no hay problema si no nos da. Y aquí en la frecuencia, ¿cómo se calcula? Sumamos, que es este 2. Iniciamos aquí con 2 y le sumamos el 5. 2 más 5 nos va a dar 7. 7 más 12 nos va a dar 19. 19 más 5 nos va a dar 24. 24 más 2 nos va a dar 26. 26 más 4 nos va a dar 30.
coinciden estos datos exactamente. Esto es una clave con la que nos podemos guiar para que estemos seguros de lo que estamos haciendo. A continuación, pasaremos a una gráfica sobre cómo ponerlo gráficamente, por así decirlo. Tenemos las edades que es 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí lo que hice fue seleccionar una gráfica de que fuera sumando de 3 en 3. Y aquí, para hacer nuestra gráfica, nos vamos a guiar con estos datos. F de 10 años tenemos que son 2. Lo colocamos aproximadamente por aquí, abajito del 3. 11 tenemos que son 5. Por aquí aproximadamente abajo del 6. 12 tenemos, son 12 datos. Este se va hasta acá arriba. 13 tenemos que son 5 datos. 5 datos, sí, perdón. Nos vamos aquí, donde está el 5 aproximadamente igual. Donde está el dato 11. 14 tenemos que son 2 datos. Nos vamos aproximadamente aquí, que está nuestro dato número 10. Y 15 tenemos 4 datos. Ese se sube poquito aproximadamente aquí. Y ahora que hacemos con un color o lápiz o lapicero, lo que a ustedes les guste más, lo que hacemos es graficarlo y unir todas nuestras líneas. ¿Para qué? Para tener una idea de la gráfica que hemos realizado. Y así nos quedaría nuestra tabla de frecuencias. Para calcular la moda media y mediana, les explicaré brevemente cómo se saca. La moda, para calcularse, es el dato que más se repite en todos nuestros datos, y en nuestro caso es el número 12. La media es el número que se encuentra en el centro de todos nuestros números. En este caso también fue 12, que es como el número que más se repite. La mediana, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana se calcula sumando todos nuestros datos, 11, 12, 15, 14, así sucesivamente, sumarlos todos y al final dividirlos entre 30. ¿Por qué entre 30? Son el número de datos que tenemos. A mí la suma de todos nuestros datos fue de 372. Ya dividió entre 30, me dio un total de 12.4, que es nuestro total que tenemos de la mediana. Espero les haya gustado este video y den like para suscribirse. Gracias. A continuación les hablaré sobre otra tabla de frecuencias. Esta ya viene un poco con más de pasos para que les explique. A continuación les explicaré cómo se calcula el rango. El rango se calcula del dato mayor menos el dato menor. Aquí en nuestra tabla de nuestros datos, el dato mayor es 22 y nuestro dato menor es 13. Los tomamos y los restamos y nuestro rango es igual a 9. Para sacar nuestra amplitud tenemos una regla de Stokes, así es muy conocida, que es 1 más 3.322 logaritmo de 20 igual a 5.32, que son los 5 intervalos que tendremos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos lo que es la amplitud. ¿Para qué nos sirve la amplitud? La amplitud es la diferencia que tendremos de 13 a 15, que es rango sobre K, que es 9 sobre 5, igual a 1.8. Lo podemos dejar en 1.8, pero lo más viable para no tener dudas, lo que podemos hacer es redondearlo a lo que sería 2. Y comencemos. Aquí tenemos la marca de clase. En esto no hay muchos lugares que lo expliquen porque no es muy usado, pero aquí les hablaré de cómo calcularlo. Para la calculación de este método tenemos que sumar 13 más 15 y dividirlo entre 2. Y esa sería nuestra marca de clase, que en total nos da 13 más 15, 28 entre 2 nos da 14 y así sucesivamente. 25 más 15 entre 2 nos va a dar 16, 17 más 19 entre 2 nos va a dar 18, 19 más 21 entre 2 nos va a dar 20 y 21 más 23 nos va a dar 22. Frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Vamos a tomar los datos que tenemos de 13 a 15, que va a ser aquí en nuestra tabla de datos, que de todas maneras tenemos 4, es 1, 2, 3, 4. No tocamos el 15, nos aproximamos y así sucesivamente. De 15 a 17 tenemos 9. De 17 a 19 tenemos 3, de 19 a 21 igualmente tenemos 3, y de 21 a 23, que es el dato mayor 22, solamente tenemos 1. Sumamos todos estos datos, que es 4 más 9
más 3, más 3, más 1, igual a 20. Eso significa que vamos bien. Siempre nos debe dar el resultado de aquí 20 con el número que tenemos aquí de datos. La frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Lo expliqué anteriormente. Para calcular la frecuencia relativa es este 4 entre 20 y nos va a dar 0.2. 9 entre 20, 0.45. 20 entre 3, 0.15. Igual 23, 0.15 y 20 entre 1, 0.05. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Para calcular la frecuencia es este número, frecuencia relativa, multiplicarla por 100, que nos va a dar. Al momento de tener nuestros datos, siempre aquí la suma de esta cantidad de frecuencia relativa nos debe dar 1. Y aquí iniciamos con 4, porque son muy similares. Iniciamos con 4. 4 más 9 nos va a dar 13. 13 más 3 nos va a dar 16. 16 más 3 nos va a dar 19. 19 más 1, 20. Estos datos siempre deben de coincidir, el 20 y el 20 aquí en estos dos, que es nuestra suma y nuestra frecuencia total. A continuación les vendré a hablar lo que vendría siendo la moda. A continuación les hablaré de cómo calcular la moda. La moda es el dato que más se repite. Y aquí como podemos observar es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces es 15. Es el número que más se repite y sería nuestra moda. Nuestra mediana es el número que tenemos en medio de todo. Y en este caso para nuestros 16. La mediana, sumamos todos nuestros datos, 22 más 19 más 16. Y en total nos da una cantidad larga. Y a mí la sumatoria, ya al momento de sumar todos los datos los deben escribir entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque es el número de datos que tienes. Nos da un total de 16.3. Y aquí tenemos una gráfica para representar toda nuestra tabla de frecuencias. Por ejemplo, de 13 a 15 años tenemos que son 4. Nos ponemos aquí en el 4. De 15 a 17 son 9. De 17 a 19 son 3. 19 a 21 también son 3. Y de 21 a 23 también son 3. Y para poderlo graficar de otra manera, esta gráfica se llama carátula. Lo ponemos a empezar lineando línea por línea. O también otra gráfica que podemos hacer es la de barras. Es así, va rellenado totalmente. Igual aquí, va rellenado totalmente. Obviamente más derecho que mis líneas que estoy haciendo aquí. Y esta pues aquí se quedaría en el punto 0. Espero les haya gustado y le hayan comprendido más sobre la tabla de frecuencias. Gracias.